Las mafias no nacen del mal, nacen del abandono. Cuando la ley falla, otros toman el control cuando la justicia no llega. Alguien impone su propia ley y hoy vamos a recorrer el mundo y entender cómo surgieron las mafias más poderosas del mundo, cómo se estructuraron, cómo marcaban a sus miembros y qué pasaba cuando alguien fallaba. Prepárate. Cada organización tiene su propio universo, su propio código y su propia marca. Bienvenidos a un nuevo episodio de Lo Dijo un Pana Podcast. Mi nombre es José y hoy comenzamos así. En Sicilia, del siglo XIX, la ley era un lujo que pocos podían pagar y que cuando no había justicia, la mafia se convirtió en juez, jurado y verdugo. La muy famosa llamada la Cosa Nostra surge como una solución en una Sicilia marcada por pobreza, invasiones, abusos de terratenientes y ausencia de Estado. Al inicio, la mafia ofrecía protección a los campesinos y pequeños comerciantes que el gobierno ignoraba. Con el tiempo, esa protección se volvió extorsión y violencia sistemática. Para organizar su poder, crearon familias mafiosas con jerarquías claras. Jefe de la familia, segundo al mando, consejero estratégico, líder de pequeños grupos y lo que llaman soldados o miembros activos, asociados que son colaboradores externos. El ingreso era riguroso, solo aceptaban hombres recomendados de sangre italiana y capaces de demostrar absoluta lealtad. El ritual de iniciación consistía en pincharse el dedo, dejar caer sangre sobre una imagen religiosa y jurar lealtad eterna. Desde ese momento, la vida personal dejaba de existir. El honor y el silencio era su única identidad. Curiosamente, la Cosa Nostra no usaba tatuajes. Su marca era la reputación y el medio que inspiraban. Romper la omertad, la ley del silencio, significaba muerte. Desaparecían, eran ejecutados, a sus familias sufrían las consecuencias. Cada castigo era un ejemplo para los demás. Ahora nos trasladamos a Japón, donde existe la llamada la Yakuza. En Japón, el crimen no se escondía. El crimen no se escondía. Lo llevaba en la piel, en la postura y en la obediencia absoluta. La Yakuza surge entre jugadores ilegales y vendedores ambulantes marginados. Desde el inicio funcionó como una familia sustituta, ofreciendo identidad y pertenencia a quienes la sociedad rechazaba. Su jerarquía era estricta. El Komisho, jefe supremo, el Saiko, consejo asesor, el Wakawashira, el segundo al mando, el Higashira, tercer nivel, los Kyodai, hermanos mayores o menores, y Kobun, los soldados rasos. Lo que los hacía únicos eran sus irezumi, tatuajes corporales que cubrían todo el cuerpo y contaban historias de honor, batallas, resistencia al dolor. Cada tatuaje era un compromiso. Fallar era uno inconcebible. Las mafias no nacen del mal, nacen del abandono. Cuando la ley falla, otros toman el control. Cuando la justicia no llega, alguien impone su propia ley. Hoy vamos a recorrer el mundo y entender cómo surgieron las mafias más poderosas del mundo, cómo se estructuraron, cómo marcaban a sus miembros y qué pasaba cuando alguien fallaba. Prepárate. Cada organización tiene su propio universo, su propio código y su propia marca. Bienvenidos a un nuevo episodio de Lo Dijo un Pana Podcast. Y hoy comenzamos este episodio hablando un poco de las mafias. En la Sicilia del siglo XIX, la ley era un lujo que pocos podían pagar. Y cuando no había justicia, la mafia se convirtió
en juez, jurado y verdugo. La llamada Cosa Nostra surge como una solución en una Sicilia marcada por pobreza, invasiones, abusos de terratenientes y ausencias de Estado. Al inicio, la mafia ofrecía protección a los campesinos y pequeños comerciantes que el gobierno ignoraba. Con el tiempo, esa protección se volvió extorsión y violencia sistemática. Para organizar su poder, crearon familias mafiosas con jerarquías claras. Jefe de familia, venía el underboss o segundo al mando, el consejero estratégico, el capo régimen, líder de pequeños grupos, soldados, miembros activos, asociados que eran colaboradores externos. Y el ingreso para esta mafia era muy riguroso. Solo aceptaban hombres recomendados, de sangre italiana y capaces de demostrar absoluta lealtad. El ritual de iniciación consistía en pincharse un dedo y dejar caer sangre sobre una imagen religiosa y jurar lealtad eterna. Desde ese momento la vida personal dejaba de existir. El honor y el silencio era su única identidad. Curiosamente, la Cosa Nostra no usaba tatuajes. Su marca era la reputación y el medio que inspiraban. Romper la omertá, la ley del silencio, significaba muerte. Desaparecían, eran ejecutados o sus familias sufrían consecuencias. Cada castigo era un ejemplo para los demás. Ahora nos trasladamos a la Tierra del Sol naciente, Japón. En Japón, el crimen no se escondía, lo llevaban en la piel y en la postura y en la obediencia absoluta. La muy famosa, la yakuza, surge entre jugadores ilegales y vendedores ambulantes marginados. Desde el inicio funcionó como una familia sustituta, ofreciendo identidad y pertenencias a quienes la sociedad rechazaba. Su jerarquía era estricta. Tenía el jefe supremo, después venía el consejo asesor o consejero asesor, después venía el segundo al mando, después venían los hermanos mayores, hermanos menores y los soldados rasos. Lo que los hacía únicos eran sus irezumi, tatuajes corporales que cubrían todo el cuerpo y contaban historias de honor, batallas y resistencia al dolor. Cada tatuaje era un compromiso. Fallar era inconcebible. Los castigos eran duros. El muy llamado yubisumi, cortarse parte del dedo meñique, simbolizaba humillación y sumisión. Perder la posición en la jerarquía podía significar la muerte social o incluso la muerte física. La yakuza enseñaba que la vergüenza podía ser más poderosa que la misma violencia. Ahora nos trasladamos a Rusia. En las cárceles soviéticas, sobrevivir era un arte, y del arte nació la mafia que controlaría Rusia y el mundo. La Brava. Se formó en prisiones soviéticas, donde sobrevivir exigía astucia, fuerza y respeto absoluto por los códigos internos. El colapso de la Unión Soviética dejó un vacío de poder que la Brava ocupó con rapidez, extendiéndose en Europa y América. Su jerarquía, menos visible pero estricta, consistía en un jefe supremo, líderes de células, soldados, después venían los asociados, contactos financieros o criminales. Los tatuajes carcelarios eran esenciales, indicaban rango, delitos y tiempo en prisión. Entrar implicaba demostrar resistencia y silencio absoluto. El castigo era frío y rápido, ejecuciones, envenenamiento o desapariciones. No necesitaban espectáculo, el miedo se imponía por sí solo. Una de las organizaciones criminales también muy poderosa, y aquí la violencia
no es un accidente, es un mensaje calculado, escrito en sangre y mostrándolo al mundo. Los cárteles mexicanos. Los cárteles modernos surgieron en los años 80 y 90, cuando México se convirtió en el centro del narcotráfico hacia Estados Unidos. Con la frontera extensa y corrupción, estas organizaciones crecieron rápidamente y se militarizaron. Su típica jerarquía era el muy famoso conocido capo o líder supremo. Después venían los jefes regionales, jefes de plaza, sicarios, halcones y reclutas. No usaban tatuajes oficiales, pero sí apodos, corridos, armas y videos que para marcar identidad. Entrar significaba demostrar lealtad mediante actos de violencia. Los castigos eran públicos, torturas, ejecuciones y amenazas a familiares, asegurando que todos entendieran las reglas. Colgaban gente en los puentes, entre otras cosas. También hay una organización criminal muy famosa llamada Las Triadas. Las Triadas sobreviven en el siglo en silencio. Tienen más de 300 años. Controlan el poder sin ser vistas, con paciencia y sigilo. Originarias de China, hace más de 300 años, vuelvo y repito. Las Triadas comenzaron como sociedades secretas anti-Qing. Con el tiempo, se convirtieron en organizaciones criminales sofisticadas con jerarquías simbólicas. El líder supremo, un máster, el brazo armado de la organización, el estratega, los mensajeros, miembros rasos, entre otros. No usaban tatuajes visibles, sino rituales, juramentos y símbolos secretos. Los castigos eran silenciosos. La ruina financiera, aislamiento o desapariciones, demostrando que el poder no siempre necesita sangre, solo tiempo y control. Así que cada mafia nos enseña que el miedo y la organización son más poderosos que la violencia en sí. Símbolos, jerarquías, tatuajes, rituales y castigos existen para mantener el control total. Mientras existan vacíos de poder, alguien siempre estará allí listo para llenarlos. Gracias por escuchar este episodio. Nos vemos el próximo. Hasta la próxima.